La Unión Europea ha dedicado la Semana Europea de Prevención de Residuos del año 2022 a los residuos textiles circulares y sostenibles. Esta apuesta es muy coherente con los nuevos objetivos legales que se han establecido para este tipo de residuos, de los que ahora mismo solamente el 10% se están recuperando. En enero del año 2025, separar los residuos textiles va a ser obligatorio. Por eso, desde Cogersa estamos trabajando con nuestros programas de educación ambiental para hacer llegar al conjunto de la sociedad la necesidad de incorporar este nuevo hábito, en primer lugar, de comprar ropa de manera sostenible y, en segundo lugar, cuando estas prendas que adquirimos llegan al final de su vida útil o queremos desprendernos de ella, que acaben en circuitos de reutilización y reciclaje. El año pasado, en concreto en noviembre de 2022, pusimos en marcha nuestra caravana del reciclaje, que estuvo presente en 10 concejos de la mano de Cáritas Coopera, una entidad que viene trabajando los valores sociales, juntándolo con el compromiso ambiental, además de manera muy concreta, con la oportunidad de dar una segunda vida a los residuos textiles. Desde Cáritas valoramos muy positivamente que Cogersa siga impulsando y fomentando lo que es la reutilización textil, y en este caso con dos acciones: una, como es la caravana, siendo posible que la ciudadanía done en 10 ayuntamientos y haga posible llegar el mensaje de la reutilización a sitios donde normalmente no llegamos, y por otra parte con lo que es la participación de los más jóvenes, que en el fondo es el futuro y son los que tienen que dar pie a hacer un consumo responsable de este residuo que es el textil. Los embajadores de la moda responsable han tenido un papel protagonista llevando el mensaje de ese consumo responsable a sus vecinos y vecinas. Los embajadores de la moda responsable somos un grupo de estudiantes asturianos. Nuestro objetivo es concienciar sobre los residuos producidos por la industria textil, también mejorar los hábitos de consumo de ropa. En total participamos 230 estudiantes de 8 coles. Lo que hicimos fue salir acompañados de nuestros profesores para así informar de la caravana de ropa de segunda vida. Para que nos identificaran como embajadores de la moda responsable, Cogersa nos preparó un uniforme formado por un chaleco y una gorra. Así llamamos la atención de los vecinos y conseguimos que se animasen a informarse con nosotros. Para convertirnos en embajadores de la ropa, vino Elena de Cáritas y nos dio una charla sobre la contaminación de la ropa. Elena nos dio una pequeña charla con datos de la industria textil, también nos explicó por qué es importante darle una segunda vida a la ropa y, por último, nos puso unos vídeos muy interesantes sobre el tema. Lo que más nos gustó de la formación fue el juego en el que Elena nos invitó a regar una planta con agua contaminada, pero decidimos que era mejor no regarla porque no le haría bien a la planta. Para hacer las entrevistas a nuestros vecinos y vecinas, nos organizamos en grupos de 3 y 4 estudiantes y llevamos las encuestas en una tablet para así no generar ningún residuo de papel. Para realizar las encuestas, lo que intentamos fue buscar a gente en zonas concurridas como los bares o zonas de las tiendas, y todo el mundo al que entrevistamos fue muy amable y nos dedicó buena parte de su tiempo para hacer la encuesta. Estamos muy orgullosos de nuestra labor, ya que muchas personas ya habían visitado la caravana y a las otras les animamos para que la visitaran. Tuvimos un trabajo de mucho éxito. En total conseguimos realizar 515 encuestas en la población asturiana. El objetivo de la encuesta era analizar los hábitos de consumo textil de la ciudadanía. Hemos comprobado que aunque la mayoría de los encuestados considera que su consumo es circular y normalmente donan la ropa, no suelen usarla de segunda mano. También nos hemos dado cuenta de que muy pocos dan importancia al etiquetado de la ropa, por ejemplo, dónde se ha hecho o si está hecho con materiales sostenibles. Me ha encantado formar parte de esta experiencia y aún más si es por el bien de la naturaleza. Seguiré concienciando a mi entorno para hacer las cosas bien. Y también me ha gustado mucho entrevistar a gente de mi pueblo para saber más sobre sus hábitos con respecto a la moda. Algunas de las soluciones para reducir esa contaminación es comprar en tiendas de segunda mano,
prestar y donar ropa que ya no uses y usar ropa más sostenible. Gracias a esta experiencia he podido reflexionar sobre mis propios hábitos de consumo y me he dado cuenta que algunos no eran de los mejores, así que he intentado mejorarlos desde el ámbito de la moda a todos los ámbitos en general y yo creo que de aquí desde Luces estamos yendo por un camino más sostenible. Agradecerles, por supuesto, a estos niños y niñas su participación, su entusiasmo y también a sus profesores y profesoras, a las familias que siempre nos dan una acogida tremendamente calurosa en nuestros programas de educación ambiental.